Bienvenidos. El tema para hoy es deformación de materiales. Iniciaremos hablando sobre los huesos y su estructura. Los huesos se clasifican en diversos tipos según su forma. Un hueso largo, como el fémur o el húmero, consta de las siguientes partes. Diáfisis. Es el cuerpo o porción cilíndrica principal del hueso. Epífisis. Son los extremos proximales y distales del hueso. Metáfisis. Es el sitio de unión de la diáfisis con las epífisis. Su espesor va disminuyendo con la edad. Cartílago articular. Es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro hueso. Periósteo. Es una capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea que no tiene cartílago articular. Protege al hueso. Participa en la reparación de fracturas, colabora en la nutrición del hueso y sirve como punto de inserción de tendones y de ligamentos. Cavidad medular. Es el espacio interno de la diáfisis que contiene la médula ósea amarilla grasa. Endostio. Es la capa que recubre la cavidad medular y contiene células formadoras de hueso. Sobre la histología del tejido óseo, hay que tener en cuenta que tiene y presenta una matriz abundante, células muy separadas entre sí. La matriz está formada por un 25% de agua, 25% de fibras proteínicas y 50% de sales minerales cristalizadas. Esas células son las células osteógenas, osteoblastos, osteocitos y los osteoclastos. La dureza del hueso depende de las sales minerales orgánicas cristalizadas que contiene y su flexibilidad depende de las fibras de colágeno. Los huesos no son completamente sólidos, ya que tienen muchos espacios. Según el tamaño y distribución de estos espacios, las regiones de un hueso se clasifican en compactas y esponjosas. En general, el hueso compacto constituye el 80% del esqueleto y el esponjoso únicamente el 20% restante. Los principios de la mecánica clásica se aplican al estudio de la resistencia de los materiales a la fractura cuando se someten a una carga determinada. El hueso ha sido desde hace mucho tiempo objeto de estudio en el campo mecánico para poder comprender y resolver los problemas de la fractura asociados al deficiente comportamiento mecánico que puede presentar debido a factores como la edad o determinadas patologías. La fuerza o carga es un vector con una magnitud, dirección y punto de aplicación que cuando actúa sobre un cuerpo cambia la velocidad o la forma del mismo. En el Sistema Internacional de Unidades se mide en newtons. Según el ángulo y la forma de aplicación de la fuerza, esta puede clasificarse en compresión, cuando el cambio en la forma del objeto se manifiesta en forma de acortamiento. Tracción o tensión es cuando se manifiesta en forma de alargamiento. Corte o cizalla es cuando se produce un cizallamiento del objeto. Aunque estos tres son tipos de fuerzas puras, en biomecánica suelen aparecer muy a menudo las fuerzas de flexión, que es cuando se produce una curvatura del objeto. Los esfuerzos de flexión son realmente esfuerzos de tracción-compresión, de dirección normal a la fuerza aplicada. La flexión tiene lugar comúnmente en los huesos del esqueleto axial, provocando fuerzas de tracción y alargamiento en la cara convexa del hueso y fuerzas de compresión y acortamiento en la cara cóncava. Cuando una estructura se flexiona, las cargas se aplican de modo que se genera una flexión alrededor de un eje. Cuando un hueso se carga en flexión, se somete a una combinación de tensión y compresión. Las solicitaciones y deformaciones tensiles actúan sobre un lado del eje neutral y las solicitaciones y deformaciones compresivas actúan sobre el otro lado. Tensión. Durante la carga tensil, cargas iguales y opuestas se aplican hacia afuera desde la superficie de la estructura y la solicitación y la deformación tensil se producen en el interior de la estructura. La solicitación tensil se define como muchas pequeñas fuerzas que se alejan de la superficie de esa estructura. Compresión.
Se aplican cargas iguales y opuestas hacia la superficie de la estructura y la solicitación y deformación compresiva se produce en el interior de la estructura. La solicitación compresiva son muchas pequeñas fuerzas que están dirigidas hacia la superficie de la estructura. Clínicamente, las fracturas por compresión se encuentran en vértebras que están sometidas a intensas cargas compresivas por estar en contra de gravedad. Cizalla. Se aplica una carga paralela a la superficie de la estructura y la solicitación y deformación de cizalla se producen dentro de la estructura. La solicitación en cizalla son muchas pequeñas fuerzas que van a estar actuando sobre la superficie de la estructura en un plano paralelo a esta carga que está siendo aplicada. En la torsión es cuando se aplica una carga a una estructura de tal forma que le causa un giro sobre su eje y se produce un torque dentro de la estructura. Si nos fijamos bien, el patrón de fractura para un hueso cargado en torsión sugiere que el hueso se colapsa primero en cizalla con la formación de una grieta paralela al eje neutral. Propiedades mecánicas de los materiales. Las propiedades mecánicas de un material son todas aquellas características que permiten diferenciarlos de otros, desde el punto de vista del comportamiento mecánico. Elasticidad y plasticidad. La elasticidad es la propiedad de un material de recuperar su forma inicial una vez que deja de aplicarse sobre él una fuerza. La plasticidad es la propiedad opuesta. La deformación plástica se mantiene incluso cuando cesa la fuerza. Rigidez y flexibilidad. La rigidez es una característica de los materiales que hace que se necesiten grandes esfuerzos para inducir una pequeña deformación elástica en el material. Corresponde a la pendiente de la región elástica de la curva carga-desplazamiento. Cuando se habla de rigidez, debe hacerse como una característica del conjunto de la estructura, mientras que la rigidez del material se indicará con el módulo de Young. Es frecuente encontrarse con el concepto rigidez en ambos contextos, lo que puede llevar a una confusión, por lo que se recomienda emplear la flexibilidad para describir la característica estructural y el módulo de elasticidad para la propiedad material. La flexibilidad es la propiedad opuesta a la rigidez. Un material flexible es aquel que muestra una gran deformación en la zona elástica antes de alcanzar la zona plástica. Un material con un módulo de Young pequeño sufrirá grandes deformaciones con pequeños esfuerzos, mientras que un material con un módulo de Young elevado sufrirá pequeñas deformaciones con grandes esfuerzos. El módulo de Young es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se aplica una fuerza. Es uno de los métodos más extendidos para conocer la elasticidad de un material. Para un material elástico lineal e isótropo, el módulo de Young tiene el mismo valor para una tracción que para una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo siempre que no exceda de un valor máximo denominado límite elástico, y es siempre mayor que 0. Si se tracciona una barra, aumenta su longitud. Tanto el módulo de Young como el límite elástico son distintos para los diversos materiales. El módulo de elasticidad es una constante elástica que, al igual que el límite elástico, puede encontrarse empíricamente mediante ensayo de tracción del material. Además de este módulo de elasticidad longitudinal, puede definirse el módulo de elasticidad transversal de un material, que sería un módulo de cizalla. Por lo tanto, lo que busca el módulo de Young es obtener la relación que se da entre la tensión que se le aplica al objeto en su eje longitudinal y la deformación medida de ese mismo eje. Así, mide su comportamiento elástico y pronostica también el estiramiento de un material determinado. Ahora hablaremos sobre la tenacidad, trabajo de rotura y resiliencia. La tenacidad es la capacidad del material para resistir la deformación plástica. Representa la cantidad de energía absorbida hasta que aparece la fractura.
se obtiene cuantitativamente por medio del cálculo del área abajo de la curva, que forman las partes elástica y plástica en la gráfica de esfuerzo de formación. Los materiales que, como el hierro, resisten los golpes sin romperse se llaman materiales tenaces. Si la información sobre la tenacidad se obtiene en la curva de carga-desplazamiento, es decir, se refiere a la estructura en lugar del material, se habla de energía necesaria para fracturar o trabajo de rotura. La tenacidad no debe confundirse con la dureza superficial, que se refiere a la resistencia de un material y ser rayado o identado. La tenacidad da cuenta de la energía absorbida hasta que se produce la fractura, calculándose mediante el área bajo la curva desde el punto inicial hasta el punto de fracaso, mientras que la resiliencia representa la energía que el material puede absorber sin experimentar una deformación permanente. Es decir, solamente tiene en cuenta la cantidad de energía absorbida durante la deformación elástica, que correspondería al área bajo la curva desde el punto inicial hasta el punto de vencimiento. La resiliencia se define como la capacidad del material para resistir la deformación elástica. Un elevado grado de resiliencia se encuentra, por ejemplo, en el cartílago de las articulaciones. Resistencia. Las características obtenidas de la curva carga-desplazamiento, con fuerza máxima de desplazamiento máximo, rigidez intrínseca y trabajo de rotura, se proporcionarán información relativa de las propiedades mecánicas extrínsecas o estructurales, referidas al hueso como una estructura. La información que se obtiene en la curva esfuerzo de formación, con esfuerzo máximo, deformación máxima, módulo de Young y tenacidad, se refiere al tejido óseo como material, conociéndose como propiedades biomecánicas intrínsecas o materiales. La resistencia estima la oposición efectiva de un material a perder su integridad, es decir, a fracturarse, definiéndose como la fuerza necesaria para desencadenar el fracaso mecánico de dicho material bajo unas condiciones específicas de carga. A partir del punto de vencimiento en la gráfica de esfuerzo de formación, comienza la denominada zona plástica, en la que pequeños incrementos del esfuerzo provocan aumentos de deformación relativamente grandes, lo que indica que una parte de la estructura del material ha comenzado a fracasar. La resistencia máxima o simplemente resistencia no es más que el esfuerzo máximo necesario para fracturar el material. La fuerza máxima se usa también en ocasiones como un indicador de la resistencia del objeto, pero hay que tener en cuenta que solamente debe usarse para comparar muestras con la misma composición y mismo tamaño. Fractura y fatiga. Cuando sobre el hueso se ejerce una fuerza que producirá una deformación en condiciones elásticas, primero, y en condiciones plásticas, después, hasta alcanzar el punto en el que se produce la fractura o fracaso mecánico del hueso. Sin embargo, es frecuente que la fractura aparezca en un hueso sin que se haya alcanzado el esfuerzo máximo que puede soportar. La fatiga es el daño que se produce en un material debido a esfuerzos repetidos por debajo del esfuerzo máximo. Los ciclos de carga sobre un material pueden provocar el fallo aunque dichas cargas estén por debajo del valor de la ruptura. Por ejemplo, en un hueso humano, un esfuerzo puede provocar una microfractura, sin que el hueso se rompa completamente. Si este esfuerzo se repite durante varios ciclos consecutivos, la microfractura se propagaría provocando la ruptura total de la estructura.